Entonces, careo, Ajá, 5 minutos. Refutación 10 minutos. 4 preguntas. ajá. 4 preguntas. Ajá, 2 minutos para responder, De dos cua- para refutar. No tiempo para la pregunta y 2 minutos de Ajá. despedida. Y, y el saludo. Ya lo dimos, Gisela. Ah, va. Perfecto. Entonces ya va a empezar a exponer Roma, sus Ok. 12 minutos de exposición. Usted le va a llevar el Roma, tiempo a él, ¿verdad? sí, yo se lo llevo a Roma. Roma, te aviso cuando te falten dos, ¿verdad? Y Sí, perfecto. ya para que termines y concluyas. Sale, entonces Ok. le damos el tiempo a Roma. 12 minutos, 3, 2, 1, tiempo. Sí, muchas gracias. Micrófonos, por favor. Ok, vamos a hablar acerca de, bueno, vamos a definir el tema, ¿verdad? Porque aquí no estamos preguntando solamente si Jesucristo es profeta, no estamos preguntando si Jesucristo es Mesías o Hijo de Dios. La pregunta no es si Jesús fue exaltado por Dios. La pregunta es más profunda. ¿Jesucristo es Dios todopoderoso y eterno, sí o no? La posición católica es que sí. Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Pero vamos a aclarar algo necesario, ¿verdad? Una distinción necesaria. Es que Jesucristo como hombre nació, creció, oró, sufrió, murió. Y como Dios crea, sostiene la creación, es eterno, recibe honor divino, conoce plenamente al Padre. Vamos a recordar eso, porque los textos donde Jesús aparece débil prueban su humanidad, no niegan su divinidad. Ahora, mi primer argumento se basa en lo que dice Colosenses 1, 16 y 17. Los invito a leer conmigo. Colosenses 1, versículos 16 y 17. En ese versículo veremos que Cristo está al lado del eterno, no de lo creado. Colosenses capítulo 1, 16 y 17 dicen: En él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Ahora vamos a hacer unas observaciones, porque según San Pablo, en Cristo fueron creadas no algunas cosas, dice todas las cosas, por medio de Cristo y para Él. Cristo antes, miren, es anterior a todas las cosas y todas las cosas subsisten en Cristo. Cristo no aparece como una de las cosas creadas. Y ese es un gran problema para los unitarios bíblicos. Porque Cristo aquí aparece como eterno y no como cosa creada. Origen de la creación es Cristo. Mediador de la creación. Fin de la creación. Es más, sostiene toda la creación. Ahora bien, ¿me van a decir que una criatura puede hacer todo eso? Claro que no. Cristo no es una criatura dentro del universo. Cristo es aquel por quien existe el universo. Cristo es el eterno. Y el unitario bíblico me tiene que probar que es una criatura. Me tiene que dar un texto donde dice que Jesucristo fue creado. Segundo argumento se basa en Salmo 102. Los invito a leer conmigo. Este salmo que habla de la eternidad de Yahvé. ¿Cómo sabemos que Salmo 102 está hablando acerca de Yahvé? Porque en el primer versículo, miren lo que dice. Escucha, Yahvé, mi oración. Llegue mi grito hasta ti. Entonces, este salmo está hablando de el Yahvé, Dios eterno y todopoderoso. Y fíjense lo que dice
el versículo 25 al 27, acerca de Yahvé. Desde antiguo fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos pasan, mas tú permaneces. Todos como ropa se desgastan, serán como vestido que se muda, mas tú eres el mismo. No tienen fin tus años. Muy bien, entonces, ¿de quién habla el Salmo? El Salmo habla de Yahvé, el Señor eterno. Pero miren cómo Hebreos capítulo 1 aplica ese Salmo al Hijo. Lean conmigo Hebreos 1, 10 al 12. Hebreos 1, 10 al 12 dice, también dice, ¿quién dice? El Padre dice, tú al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra y obra de tu mano son los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos como un vestido envejecerán. Como un manto los enrollarás. Como un vestido y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Aquí está el punto clave. Hebreos toma un texto dirigido a Yahvé como Señor eterno y se lo aplica al Hijo. Del Hijo, ¿qué se dice? Que fundó la tierra, que los cielos son obra de sus manos, que permanece, aunque la creación no, que es el mismo, aunque la creación sí cambia, que sus años no acabarán. Entonces, una criatura no es así. Una criatura sí comienza a existir, sí cambia, depende de Dios y no es eterna por naturaleza. Pero del Hijo, ¿qué se dice? Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces sí, el Hijo no es una criatura, es el Dios todopoderoso y eterno. El mismo Dios, Señor eterno, del Salmo 102. Mi tercer argumento se basa en San Juan 5, 22 y 23. Los invito a abrir conmigo a leer lo que Cristo dice en San Juan 5, 22 y 23. Dice, porque el Padre no juzga a nadie, pues todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Jesús no dice honren al Hijo como a un profeta, no dice honren al Hijo como a un ángel, como a un rey, no dice honren al Hijo como una criatura especial. ¿Qué dice? Honren al Hijo como ¿quién? Lean el 23 otra vez. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y aquí existe un gran dilema para el unitario bíblico. Porque al Padre se le debe honor divino. Jesús dice que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Entonces, aquí dar honor divino a una criatura sería idolatría. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y Jesús no puede mandar idolatría. Por lo tanto, el Hijo no puede ser criatura. Ahí está el dilema para el unitario. El Hijo comparte el honor divino del Padre. Si Él es criatura, entonces aquí Jesucristo, ¿qué está mandando? Cometer idolatría. Y ahora para mi último argumento los invito a leer Mateo 11, 27. Otra vez palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11, 27 dice, mi Padre me ha entregado todo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús no dice que conoce algunas cosas del Padre. Tampoco dice que recibió información o que recibió una revelación como si fuera un profeta. ¿Qué dice? Dice, mi Padre me ha entregado todo. Una pregunta, ¿el conocimiento infinito del Padre puede caber en una mente creada? Claro que no, porque las mentes creadas son finitas, tienen límites. Miren esta anécdota de San Agustín.
para explicar el punto aquí. ¿Cómo es que esto prueba que Jesucristo es el Dios Todopoderoso y Eterno? San Agustín dice que fue a la playa para meditar sobre la Santísima Trinidad. Y mientras caminaba en la playa vio a un niño que estaba tratando de llenar un hoyo en la arena con el mar, ¿no? Agustín le pregunta, hijo, ¿qué estás haciendo? Y el niño dice, estoy intentando meter todo el mar en este hoyo. Agustín, ¿qué le dice? Eso es imposible. El mar es demasiado grande y ese hoyo es demasiado pequeño. Entonces el niño le respondió, más fácil sería meter todo el mar en este hoyo que meter el misterio infinito de Dios en tu mente. Mira, si Jesucristo era una criatura, si era solamente un hombre, entonces, ¿cómo iba a meter el conocimiento infinito del Padre en su mente? Imposible. 2 minutos, Porque, Roma. muchas gracias. Entonces, Mateo 11:27 demuestra que Cristo tiene que ser el Dios Todopoderoso y infinito. Y miren, para respaldar, podemos leer lo que dice Romanos 11:33 acerca del conocimiento de Dios. Romanos 11:33. ¿Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia hay en Dios? Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Entonces, me quieren decir que ese conocimiento infinito del Padre puede caber en una mente creada. Es imposible. Ahora, para terminar, vamos a repasar los 4 argumentos que acabo de presentar. Colosenses 1, 16 al 17, que demuestra que Cristo no es criatura. Me tienen que dar un texto donde dice que Jesucristo fue creado. Hebreos 1, 10 al 12 y junto con Salmo 102 muestra que Jesucristo es el mismo Señor eterno del Salmo 102. Juan 5, 22 al 23 muestra que el Hijo recibe el honor divino que corresponde al Padre. Si Él es criatura, entonces sería idolatría obedecer a Jesucristo. Y eso es absurdo. Y según Mateo 11:23, el Hijo tiene todo el conocimiento del Padre. Ese conocimiento infinito le pertenece al Hijo también, algo que es imposible para una criatura. Muchas gracias. Adelante. Buen tiempo, Roma 11:51. Te doy el paso, Cela. Dale. Ah, sí. Ok, vamos con la exposición del hermano Chill. ¿Me avisa cuando ya esté listo? Listo. Vámonos. Ok. Ahí va. Listo. Vamos a empezar identificando quién es el Eterno y el Todopoderoso en la Biblia. Vamos a dejar que la Biblia nos diga quién es, ¿verdad? O si son quiénes son, ¿verdad? Vamos a ver si dice que es un ser múltiple o es nada más uno, ¿verdad? El Eterno y el Todopoderoso. Veremos el nombre de ese ser. Vamos a comparar con lo que dice Roma, ¿verdad? Isaías 40:28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno Yahweh, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Ok, aquí Isaías identifica al creador de la tierra, al eterno, como Yahweh. También le aplica inmutabilidad y omnisciencia. Ok, entonces sabemos que es Yahweh. Vamos a ver si es diferentes personas o solamente es uno. Isaías 63:16 dice, tú, oh Yahweh, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Isaías aquí identifica a Yahweh como nuestro Padre. Para Isaías, Yahweh, quien tiene inmutabilidad y omnisciencia, es el Padre eterno. Isaías no incluye a ningún otro como eterno, ni hace mención de un Padre multipersonal. Para Isaías solo existe uno, quien es el Padre eterno, y su nombre es Yahweh. Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre?
¿No nos ha creado un mismo Dios? El profeta Malaquías afirma que Dios, Yahweh, el nombre personal de Dios, es nuestro Padre y nuestro Creador. Génesis 17:1, Yahweh mismo se identifica como el Todopoderoso. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Estamos identificando quién es el Todopoderoso. Hasta ahorita no, la Biblia no nos dice que son múltiples. Aquí nada más es el Padre. Se estima que existen entre 9,000 y 11,000 menciones de pronombres en singular que se refiere a Dios en el Antiguo Testamento. Allí tienes miles de razones por las cuales tienes que creer que Dios es uno y no varios o varias personas. Los autores de la Biblia eran monoteístas, al igual que Jesús, porque era judío. Y hablando de Jesús, vamos a leer lo que dicen los autores del Nuevo Testamento sobre él, sobre Jesús. Vamos a compararlo. Yahweh es uno. Sabemos que Yahweh es el Padre, es omnisciente, tiene inmutabilidad, o sea que no cambia. Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne. Aquí Pablo usa una palabra griega muy especial, y es espermatos, para describir de dónde viene Jesús. Lo pone como hijo de David según la carne. Pablo no creía lo que mi oponente Roma cree, que Jesús tenía dos naturalezas o que Jesús era Dios. Pero tienes que poner un rompecabezas, tienes que armar un rompecabezas para entenderlo. No. Para Pablo, Jesús era un hombre. No un semidios, no un hombre con dos naturalezas. Es muy probable que Pablo, como conocedor de los escritos griegos, sabía de alguien que sí era un dios hombre. Ese se llama Hércules. Y Disney tiene una película de él. ¿Okay? En el primer siglo había palabras para decir dos naturalezas. Diophysis. Pero ningún escritor del Nuevo Testamento lo usó. Nadie usó ese término. Hay palabras para decirlo. Nadie lo hizo. En Mateo 1:18 nos dice explícitamente, y Roma en su argumento me pedía por este texto, ¿ok? Mateo 1:18 nos dice explícitamente que Jesús empezó a existir. Dice Mateo 1:18, el Génesis. Si ustedes van al griego, van a leer la palabra Génesis. El Génesis de Jesucristo fue así. Todos aquí sabemos qué significa Génesis. Todos aquí sabemos. Mateo no creía lo que cree Roma. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó la prueba explícita en el texto que Jesús tuvo un comienzo. Dios hizo promesas específicas en el Antiguo Testamento que requerían que el Mesías fuera un descendiente físico y humano de David. Si Jesús fuera un ser preexistente que simplemente encarnó, se rompería la conexión biológica necesaria para ser el linaje de David, o sea, no iba a ser de la carne. Las genealogías de Mateo y de Lucas no son solo listas de nombres, sino pruebas de que Jesús es un producto de la historia humana y de la voluntad de Dios. No es un Dios disfrazado de hombre, no es un rayo de luz que salió de una mujer como magia. El Nuevo Testamento dice que Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La omnisciencia, por definición, acuérdense que, la omnisciencia por definición no puede crecer. Por lo tanto, si Jesús aumentó en conocimiento, su mente era puramente humana y limitada por el tiempo y el aprendizaje. Un ejemplo. Si yo le preguntara a Roma si Jesús conocía las guitarras eléctricas, Roma tendría que decir que sí. Pero sabemos que Jesús estaba limitado en su conocimiento porque era hombre y por el tiempo. Estaba limitado. Aunque se escucha muy chido que Jesús haya tocado una guitarra eléctrica, Jesús no conocía las guitarras eléctricas. En Mateo 24, Jesús explícitamente admite no saber el día ni la hora. En contexto, este pasaje no habla de cultura judía ni de ritos de bodas que Jesús podría haber usando para secretamente decir que sí sabe, pero no lo quiere decir. Jesús no sabía y Jesús no mentía.
En Lucas 7:9 Jesús se maravilla de la fe del centurión. Jesús no inventaba emociones para despistar a la gente, ya que él lo sabía todo. No. En Lucas 8, Jesús le pregunta, hace una pregunta. Dice, ¿quién me tocó? Cuando la mujer con flujo de sangre lo toca y siente poder salir de él. Aun cuando Jesús ya está con el Padre en Apocalipsis 1, la revelación fue dada del Padre al Hijo. Por definición, una revelación es algo que no se sabe. Pero Yahweh, el Padre, le da la revelación a Jesús. No le dice, yo ya sé que tú sabes la revelación, pero te la voy a decir como quiera. No, Jesús no sabía y el Padre se la dio. Es decir, que Jesús sabía algo cuando el texto nos dice que no, tiene implicaciones. Y una de ellas es que Jesús miente. Si decimos que Jesús sabía, cuando el texto explícitamente dice que no, estamos implícitamente diciendo que Jesús mintió. Santiago 1:3 nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Si Jesús era Dios, la tentación en el desierto solo fue un show. Porque Dios no puede ser tentado. Todos aquí sabemos que Jesús murió. Y gracias a Dios por eso, porque somos salvos por ello, ¿verdad? Por definición, un Dios no puede morir, mucho menos el Dios eterno, del cual hablamos al principio de mi argumento. Mi oponente tendrá que explicar cómo es que Dios muere y cómo un ser eterno puede morir, y al mismo tiempo refutar 1 Timoteo 6:16 cuando dice que del Padre, el único que tiene inmortalidad. Ese es mi argumento, es corto, lo traté de hacer rápido y espero que Roma interactúe con mi argumento, porque es importante saber la contradicción que hay en la postura de Roma. Creo que hasta ahí lo voy a dejar. Ok, ahí termina la exposición. Hermanos, tengo un problema, hermano Che. Me acaban de hacer una llamada y tengo que salir. ¿Sí? Perdónenme. Ahorita acabo de recibir No, una llamada no. y tengo que salir, ¿no? Sí, sí, No no sé pasa si le nada, hermana, puede... no pasa nada. Sí, no sé si Ahorita le por puedes... aquí entra uno. Está Sí, bien, sí. hermano. Ahí me disculpa, oiga. Voy a salir de No, emergencia gracias. ahorita. Gracias, gracias, gracias. Perdónenme, hermano. No, no, no se preocupe. No Ay, no. se preocupe. Permítame. Me voy a salir yo. Dale, dale, Isela, no hay problema. ¿Quieres esperar otro moderador, Sio? Sí, dame nada más un minuto para ver si se anima alguien aquí y si no, pues así contigo, pues no. Dale, dale, no, tómate tu tiempo, no hay problema. Ahí compartan el live a todos, hermanos. Denle tap tap al canal de Roma. Está interesante el tema. Vamos a esperar al moderador de show. Dame un minuto, nada más, creo que por ahí viene uno. Discúlpenme.
Saludos a todos los que están aquí y en los otros lives de los otros. Por aquí viene uno de los hermanos, a ver. Saludos a la hermana Daily. No sé, yo no soy muy bueno con la tecnología. ¿Cómo le hago aquí para escribir? En los tres puntitos, creo que de ahí te vas al chat. En donde dice comentarios. Y ahí le escribes. Estaría bien que subiera de ahí. Es Invítala. que casi no abro tu live, yo no sé. Dale, dale, dale. Yo lo invité, creo. Ahí está. Mano Álvaro, Buenas tardes, Chil. Dios te bendiga. Roma, Dios te bendiciones, bendiga. gracias. Bendiciones, pastor, ahí. Dios les bendiga. Ahí por ahí me comentaron que Bendiciones. estaba en debate, hermano. Sí. Ahorita ya para terminar ya. Ya había tomado nota de en dónde Pero, están ahorita. Estaba viendo que ya estaba Roma en su argumentación, en su Exposición. argumentación. Ajá. Sí, ya ya terminamos los dos. Ujú. Sí, y ahorita Ahorita vamos va al careo de 5 minutos. Lo preguntas, ¿no? hicimos Entonces, sí, las preguntas van a ser después para poder usar también, refutar el careo. Si quieres apuntar, Álvaro, te lo paso rápido. ¿Vale? Para que así estemos de acuerdo todos. Saludos a mi hermano Quiche. dígame Zancudo. cómo estaría Dale, el te lo careo. paso. Exposición, 12 minutos, ya se terminó. Vamos en el careo, 5 minutos. Refutación, 10 minutos. Preguntas va a haber 4. 2 para responder y 2 de refutación. Despedida, 2 minutos. Careo, 5 minutos. Refutación, 10. Preguntas, 4. Despedida, 2. Al igual que la contestación de la pregunta. ¿Estamos bien? 4 preguntas. En la pregunta no tiene tiempo para formularla, solo para contestar. 2 minutos. 2 y 2 para 2 responder. minutos. 2 para refutar, perdón. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues entonces ahora seguimos con el careo de Roma. Van a ser 5 minutos. Chio, por favor, contestar sí, no, a lo que te preguntes, que es solamente que él te pida, ¿verdad? Que le demuestres algo. Sale 5 minutos, Roma, te aviso cuando te falte un minuto. Empezamos en 3. ¿Estás listo, Roma? Sí, listo. Perfecto. 3, 2, 1, dale. La fe católica niega que Yahvé es el único Dios verdadero, ¿sí o no? No. La fe católica enseña que hay 3 dioses o un solo Dios. Un Dios, 3 personas. Un solo Dios. Romanos 1.3 dice que Jesús es el linaje de David según la carne. ¿Nosotros negamos eso? No. Entonces, si Pablo dice según la carne, eso limita todo lo que... Eso limita, mira, todo lo que Cristo es a su carne. ¿Sí o no? Lógicamente
Te diría no, pero No, el sen- ok. Si Pablo dice, si según la carne significa solamente hombre, ¿por qué Pablo añade esa precisión? ¿Significa solamente hombre? ¿Esa es tu posición? Tú piensas que según la carne significa solamente hombre, ¿verdad? es implícito en eso. Ahí está usando solamente según la carne para explicar de que viene del linaje de David. Ah, ¿crees que ahí quiere decir que solamente es hombre? Ok. Nomás para entender un poquito más tu exposición. En Mateo 1, mira, dice libro de la genealogía de Jesucristo. Ese contexto es genealógico o creación. Genealógico. Muy bien. Sobre la preexistencia. Si el verbo asume verdadera carne de María, según San Juan 1.14, ¿verdad? El verbo se hizo carne. ¿Puede ser verdadero descendiente de David según la carne, sí o no? El verbo no asume carne en María. Oh, el verbo no se hizo, no nació de María. No, el verbo no es una persona. Sí. Ok, ok, entonces el verbo se hizo carne, entonces no significa que el verbo, una persona, nació de María. No, una persona nació de María. Ese verbo no es una persona que nació de María. La persona que nació de María entonces no es el verbo. No, no es el verbo. El verbo no es una persona. Ok, entonces voy a continuar aquí. Sobre Mateo 13:32. Ok. Marcos 13:32 dice, nadie sabe sino el Padre. Pregunta, ¿el Espíritu Santo tampoco sabe? ¿Sí o no? ¿El Espíritu Santo sabe, sí o no? Sí, ¿Sí? sí. Pero Mateo 13 dice que solamente el Padre. Sí, ¿Cómo porque así? A ver, ¿tú piensas que el Espíritu Santo es el Padre? el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. O sea, es el Es el Padre. mismo Padre. Sí, El Espíritu correcto. Santo es el mismo Padre según tú. Sí, como tu espíritu es tú. Entonces, según tú, cuando dices sino al Padre, quiere decir sino al Padre y también al Espíritu Santo. No, no quiere decir eso porque ellos no creían que el Espíritu Santo es un ser separado del Padre. Ok, ok. Entonces, eh, si el Espíritu Santo sabe, entonces, sino el Padre no excluye absolutamente a toda persona divina, ¿verdad? No, sí, sí excluye. Solo el Padre es solamente el Padre. Para ti el Espíritu Santo no es persona divina, entonces. No es una persona separada del Padre, no. ¿Qué es? Es el Espíritu del Padre. Así como tu espíritu eres tú, el Espíritu del Padre es el Padre. ¿Es inanimado? No, es un espíritu. ¿El Un Espíritu Santo minuto. tiene su propia conciencia? O No, es mejor el dicho, Padre. tiene ¿el Espíritu Santo tiene su propio intelecto? Es el Padre. Es el intelecto ¿El, del Padre. el Espíritu Santo tiene su propia voluntad? Es la voluntad del Padre. Oh, entonces no tiene ni su propio intelecto ni su propia voluntad. No, no es un ser Eh, separado, no. ok. En los Salmos, ¿qué no dice que Yahvé fue tentado en el desierto? Nunca he visto eso. Ah, te voy a tener que enseñar donde dice que Yahvé fue tentado en el desierto. Y me vas a tener que contestar. Porque Yahvé sí puede ser tentado y seguir siendo Dios, ¿eh? Otra cosa, en el paraíso, Yahvé preguntó En dónde estaba Éxodo. Adán. Oye, en el paraíso, Yahvé preguntó dónde estaba Adán. Sí. Pero Yahvé es omnisciente. ¿Para qué pregunta? Porque es un recuento de una historia de la creación. Oh, entonces en realidad no preguntó. Tiempo. Ok, gracias. Tiempo solo. Álvaro, nada más hay que En el apagar Éxodo nuestros micrófonos. preguntaste, ¿verdad? Eso es lo que es. Se Disculpa, acabó el disculpa. tiempo. Álvaro, hay que apagar nuestros micrófonos todos, nada más para cuando te paso el tiempo para el careo de sesión. ¿Sale? Dale. Ok, sí teníamos ahí el micrófono. Gracias por la observación. Me dice Chill, o sea, Roma o Chill cuando comienza con sus 5 minutos. Sí. ¿Listo, Roma? Y Vámonos. Sí, listo. 3, 2, 1, adelante, Chill. Ok, Roma, ¿depende Dios de alguien más para existir? No.
En Juan 5:26 Jesús dice que el Padre le concedió tener vida en sí mismo. Si alguien te concede la vida, ¿eres independiente y autoexistente? ¿Yo? Quien En mi sea, caso, en el caso de Jesús. en mi caso no soy independiente. Jesús, el caso de Jesús. En el caso de Jesucristo, no es un ser separado. No, independiente. O sea, él tiene la vida en sí mismo, ya la tenía y el Padre se Sí, la dio. pero no separado del Padre. En, ¿El Padre le dio la vida o no? en la misma naturaleza. Aquí no dice naturalezas. ¿El Padre le dio la vida o no? En el sentido de que el Hijo nació del Padre eternamente. ¿Sí o no? Así como yo recibí vida, no en ese sentido. El texto dice que le concedió tener vida en sí mismo. Ujú. Conceder es que te da permiso o te otorga algo. ¿El Padre le otorgó eso? ¿Le otorgó vida a Jesús? El Hijo procede del Padre, sí, en ese sentido. Tiempo, no está contestando. La pregunta es clara, es un sí o no. Yo respondí todo. ¿Quieres pregunta cerrada? Ok. Hazme una pregunta cerrada entonces. El Padre le concedió tener vida a Jesús. A ver, déjame leer el texto, dame el texto. Juan Porque 5:26. estás preguntando de Paren el textos. tiempo. Es una pregunta al texto, entonces. Le voy a contestar según el texto. Juan 5:26. Ok, paren el tiempo, vamos a leer el texto. En el careo normalmente no se citan textos así, pero voy a leerlo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No dice que concedió. Ok. ¿Qué le dio el Padre al Hijo? Dice, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿El Hijo no la tenía? El Hijo es eterno, siempre la tenía. O sea, sí la tenía, pero como quiera se la dio. Porque se la dio eternamente. Ahí no dice eso, pero bueno, hay que seguir. Juan 6:56, Jesús dice, yo vivo por el Padre. ¿Vive Dios a causa de alguien más? Dios es independiente, no vive a causa de alguien más. Perfecto. Es la primera causa. Exacto. ¿Puede el Dios absoluto y supremo cambiar o crecer y aprender? Es inmutable, no puede cambiar. Exacto. Lucas 5:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y estatura. ¿Jesús nació sabio o aprendió mientras crecía? Como hombre tuvo experiencias humanas. Aprendió. ¿Puede a Dios faltarle sabiduría y luego adquirirla? Dios no puede adquirir más sabiduría. Es perfecto. Exacto. ¿Puede el Dios inmortal experimentar la muerte? No. Jesús murió. Jesucristo murió como hombre. ¿Jesús murió sí o no? Sí. ¿Quién murió en la cruz? ¿Jesús o Dios? Las dos cosas. ¿Quién? Porque Jesús es Dios. ¿El único Dios verdadero lo sabe literalmente todo? ¿Otra vez? ¿El único Dios verdadero lo sabe todo? Sí. En Marcos 13:32 Jesús dice que él no sabe el día ni la hora, sino el Padre. Si Jesús no sabe algo, el Padre sí. ¿Tienen la misma mente? Tienen la misma mente divina. ¿El poder de Dios deriva de una fuente externa? No. Ok. Juan 5:30 Jesús dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Esa declaración es de un ser omnipotente. Sí, porque ahí está hablando de la unidad de voluntad con el Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Un ser omnipotente puede decir eso. Juan 5:30. A ver, otra pregunta al texto. Tiempo. Ok, vamos a leerlo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. A mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ok, entonces, ¿cuál es la pregunta? Esa declaración puede ser hecha por un ser omnipotente, que lo puede hacer todo. Sí, porque Jesucristo es omnipotente. Okay. Ahí dice no puedo, pero bueno. Mateo 28:18, Jesús dice, toda autoridad se me ha sido dada. Si Él es Dios, ¿quién tenía la autoridad antes de dársela a Jesús?
Si según es Dios y ya tiene la autoridad. ¿Quién la tenía antes? Ahí está hablando de la exaltación de su humanidad. ¿Quién tenía antes la autoridad? Jesucristo siempre tenía la autoridad en su divinidad. Ok, entonces ¿quién se la dio? Ahí está hablando acerca del Padre, ¿no? En el texto. Ok, el Padre se la dio. Primera de Corintios 15:28 dice que al final el Hijo mismo se sujetará al Padre. ¿Puede Dios sujetarse a alguien más, a otro Dios? Se sujetará en su humanidad. Claro. ¿Es Dios un compuesto por diferentes partes o naturalezas? Dios no es compuesto, no Tú tiene partes. afirmas que que Jesús tiene dos naturalezas, una divina que lo sabe todo y una humana que no. ¿Es Jesús una sola persona o solo son dos? Es una sola persona, con dos Si la, un- naturalezas. si la única persona de Jesús, si la única persona de Jesús dice, no sé la hora, pero su mente divina sí lo sabe, ¿quién está mintiendo? ¿Jesús o la divinidad? Nadie. Ninguno de los dos, ok. ¿Jesús murió? Eh, Jesús murió en la cruz. Ya me hiciste esa pregunta. Murió en la cruz Tiempo. Jesucristo. Ok, sí. Estamos ahí con, ya hemos pues escuchado ahí los 5 minutos que le tocaba a hermano Chin con su careo. También ya se le dio a Roma. Ahorita vienen las preguntas, ¿verdad? Viene la refutación, 10 minutos de refutación. ¿Vale? De la argumentación de cada uno. Inicia Roma, ¿verdad? Sí. Dale, Roma, ¿estás listo, Roma, con tus 10 minutos o quieren un minutito para descansar? Un minuto para encontrar este texto que Dale. Si quieren ahí iba saludar a a mostrar. la gente, Álvaro, Shio. Saludos a todos los que están aquí apoyando. Dios les bendiga a todos. Es una bendición saludarles a todos ahí. Bendiciones. Estamos viendo el debate de nuestro hermano Chin y con el católico Roma. Y ahí está su moderador. Y mi persona está moderando al hermano Chin. Ahí ahorita hubo 5 minutos de careo de cada uno. Y ahorita pues vienen las 4 preguntas. Y después de las 4 preguntas, pues 2 minutos de despedida. Ya entramos en lo que es los 10 minutos de refutación de cada argumento de cada uno. Ahorita vienen los 10 minutos de Roma y después los 10 minutos de Chile. Entonces ahí estamos viendo a ellos ahí para seguir continuando. Saludos, hermano Luis. Alberto, saludos. Listo. ¿Estamos ya ahí? Estamos listos. Ok, Perfecto. apóyenme ahí, solo un momentito, apóyenme ahí con la pantalla, por favor, porque no nos salga rompecabezas, también ahí con Chill, con Roma y con el pastor, creo que dice ahí. Apoyemos siempre, por favor, para que no nos salga rompecabezas y eso ayuda bastante también. Y cualquier comentario malo, pues en cada panel hay moderador para que ahí silencien, ¿verdad? Yo creo que la educación no pelea con nadie. Esto es algo normal. Es un debate al argumento, no a la persona como persona. No tenemos nada de qué decir. Entonces lo que estamos viendo ahí. Adelante, Roma. Ahí le dice ahí el tiempo para yo tomar también el tiempo aquí, los 10 minutos. Perfecto, gracias Álvaro. Entonces vamos con tus 10 minutos, Roma. Empezamos en 3, 2, 1, dale. Muchas gracias. Ok, vamos a empezar con el monoteísmo. El monoteísmo no refuta la Santísima Trinidad porque, como él acaba de admitir en el careo, nosotros los católicos creemos que hay un solo Dios verdadero. Entonces, no puede venir con ese argumento de que, bueno, es que solamente hay un Dios, así es que Jesucristo no puede ser Dios, porque en Dios hay 3 personas divinas y Jesucristo es el Hijo. Esa es la doctrina católica. No dice que hay varios seres, esa no es mi posición. Dice que Dios es un solo ser, un ser divino, en 3 personas divinas.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el monoteísmo no te va a ayudar. Yo también soy monoteísta. Romanos 1.3 no niega la divinidad de Cristo. Vamos a leer lo que dice Romanos 1.3. Él se enfocó en la palabra griega para linaje, porque yo creo que él piensa literalmente que ahí está hablando de esperma. Pero esa palabra griega también se traduce como linaje. Por ejemplo, o simiente, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis 3.15 se usa la misma palabra griega en la Septuaginta. La misma palabra griega que se usa en Romanos 1.3 se usa aquí para la mujer. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tú, y ahí se usa la palabra espermatos, y la simiente de suya, el espermatos de la mujer y el espermatos de la serpiente. Una preguntita, si espermatos siempre quiere decir esperma literalmente, pues aquí este texto no es coherente, porque ¿cómo es que una mujer puede tener esperma literal? Obviamente la palabra griega espermatos también se usa para linaje. Entonces, Romanos 1.3 cuando dice según la carne, está hablando de el linaje o la descendencia de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen María, porque la Virgen María también era de la tribu de David. Así es como Jesucristo es hijo de David, por medio de la Virgen, porque José no tuvo nada que ver, al menos que Cheo de repente ya se hizo discípulo de Selvin y me quiere argumentar que José es el verdadero padre biológico de Jesucristo, pues entonces tenemos otro debate aquí, ¿verdad? Vamos a tener que entender, pues, qué es lo que Cheo quiso decir ahí. ¿Tú piensas que José es el padre de Jesucristo? Esa es una pregunta al aire, ¿verdad? Espero que nos den, pues, que se explique, ¿no? Ahora, Mateo 1 no dice que Cristo fue creado. Se usa la palabra griega Génesis, y en el careo él admitió que Mateo 1 no está hablando de creación, está hablando de genealogía. Él acaba de admitir eso, refutándose a sí mismo, ¿no? Porque cuando él habló de Mateo 1, dice, allí se usa la palabra Génesis, como que tratando de convencernos que está hablando de creación. Y luego en el careo le pregunté y dice, no, ahí está hablando de genealogía, no de creación. Entonces, pues no tengo que decir mucho ahí. Cheo se acaba de refutar a sí mismo en el careo. La preexistencia no rompe su descendencia davídica. Vamos a que eso quede claro, ¿no? Es eterno según su divinidad, es descendiente de David según su humanidad. Miren, en el careo se vio, ¿verdad?, que Cheo pues confunde las dos naturalezas de Cristo. Y pues yo creo que nos vamos a enfocar más en eso. Porque en las partes donde Cristo aparece ser débil, parece que no conoce algo, pues tenemos que recordar que es verdadero hombre. Lo que Cristo revela por su humanidad es lo que pues se le mandó según su misión, ¿no? Él, por ejemplo, cuando dice que no conoce el día y la hora, pues en el contexto de su humanidad, él no fue mandado o enviado para revelar el día y la hora. Jesús, ¿por qué crecía en sabiduría? Porque tenía una mente humana real. Por eso crecía. Tenía experiencias humanas. Crecía en ese sentido. Pero la omnisciencia divina de Jesucristo no crece. Tiene mente humana real, pero también tiene la misma mente divina que el Padre y que el Espíritu Santo tienen. Como hombre, Cristo tiene mente humana real y por eso en su infancia, en su adolescencia, en su vida humana, pues crece, aprende, pregunta, por eso. Marcos 13:32. La respuesta, mira, te voy a dar la respuesta concisa. Jesús, Cristo, habla según su humanidad, según su misión de no revelar esa fecha. Y tenemos otro ejemplo en la Biblia. Mira, te voy a invitar a que leas lo que dice 1 Corintios. Tenemos otro ejemplo de alguien que dice no saber nada más, pues porque está en una misión. Y solamente él dice que va a revelar una cosa, aunque no es ignorante de todo lo demás. Mira lo que dice San Pablo en 1 Corintios 2.
El versículo 2 dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente San Pablo se olvidó su nombre, se olvidó de dónde era. De repente le dio amnesia, ¿verdad? Según la postura de Cheo. Dice, mira, me propuse no saber. Entonces literalmente le dio amnesia, ¿verdad? Claro que no. Aquí está diciendo que no reveló nada más. ¿Por qué? Porque, por su misión. Ahí estaba para anunciar a Jesucristo, a él crucificado, y por eso dice, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna. Igualmente Jesucristo, según su humanidad, según su misión, no reveló el día y la hora. Pero eso no quiere decir que en su divinidad que es ignorante de algo. Jesucristo no es ignorante de nada según su divinidad. Jesús pregunta y luego se maravilla acerca de el centurión y dice, bueno, si Jesucristo anda haciendo preguntas y se está maravillando, entonces eso quiere decir que no es omnisciente según la posición de Cheo. Pero mira, en Génesis 3:9 Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaba Adán. Claro que sí sabía. También en Génesis 4:9 Dios pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no sabía qué había pasado? ¿Dios no sabía que Caín lo había desvivido? Claro que sí sabía. Pero Dios pregunta para revelar, Dios pregunta para confrontar y para enseñar. Y Jesucristo hacía lo mismo. Jesucristo hacía preguntas con ese propósito. Entonces cuando él pregunta, pues, ¿quién me tocó, por ejemplo? La mujer que le toca el manto. Eso no es porque sea ignorante. Es para hacer pública la fe de la mujer. Tenía otro propósito. Gracias. Vamos a continuar. Apocalipsis 1:1 no dice que Jesús era ignorante. Mi oponente dice que Dios le dio la revelación a Jesús y que por definición revelación es algo que no se sabe, pero el texto no dice que Jesús era ignorante. La finalidad del texto, ¿qué es? Para manifestar a sus siervos, así dice. El texto está describiendo el orden de comunicación: Padre, Hijo, Ángel, Juan, Iglesia. Ese es el orden. No está diciendo, Jesús no sabía y se enteró. Ese no es el propósito. Está diciendo que la revelación viene del Padre, es comunicada por Jesucristo a la iglesia. Y te leí un texto similar, ¿no? En Mateo 11, donde habla acerca de cómo nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y fíjate cómo termina ese texto, para que te des cuenta que aquí pues está hablando del el mismo orden, ¿no? En Mateo 11:27 otra vez, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿quién es el que comunica? ¿Quién tiene esa función? En el plan de salvación, ¿quién es el que revela? Pues aquí dice que el Hijo. Y pues en Apocalipsis 1:1, pues lo mismo está pasando, ¿no? Si todo lo que tiene el Padre es el Hijo, entonces la ciencia divina del Padre, el intelecto del Padre, no queda excluida del Hijo. Fíjate lo que dice aquí. Dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Entonces, todo lo que el Padre tiene, también lo tiene el Hijo. La tentación de Cristo... ok. Adelante. Tiempo. Hay una recomendación, no hay que meter terceras personas, Roma. Podemos decir otras personas, otros nombres para que no se nos salga de aquí de control, ¿verdad? Bueno, te paso el tiempo. Dale. Sí, eso le iba a comentar, pero como usted está ahí, entonces para que no nos salga, yo por lo que vi cuando inició va bonito hasta ahorita y primero Dios así terminemos, que de eso se trata los debates, que todo vaya en paz. Me dice Chil cuando ya está listo para sus 10 minutos. Listo. ¿Me avisa a su cuenta? Ok, 3, 2, 1. Vámonos. Vamos a empezar con lo que dijo ahorita, terminó de decir.
que todo se le fue dado al Hijo. Y durante su argumento dice, se le puede, como dijo, se puede poner toda la divinidad o todo el pensamiento de una divinidad a un ser creado, a una mente de un ser creado. Y él dijo, no, no se le puede hacer. Y ahorita acaba de decir que Jesús tiene una mente humana real. Fíjense cómo él mismo se refuta, él mismo se contradice. No se da cuenta. ¿Por qué? Porque como escucharon ahorita en la refutación, él usa esta cosa que hace. Hasta cambia la voz. Es increíble. Cuando Jesús es débil, es su humanidad. Cuando Jesús hace algo que no se puede explicar, entonces es Dios. Cuando Jesús no sabe algo, que sí lo sabe, nada más que no lo quiere decir, según Roma, cuando Jesús no sabe algo, es su humanidad. Lo otro es Dios. Cuando tiene hambre o muere, ahí sí no dice, ¿verdad? O va a decir que solamente un Dios, un hombre murió. Ahí tiene que decir que murió Dios. Bueno, el primer punto dice que dijo Dios verdadero y hombre verdadero. Un hombre verdadero no es Dios. Un hombre verdadero no puede ser verdaderamente animal también, o verdaderamente ave, o verdaderamente nada más. Un hombre verdadero tiene que ser un hombre verdadero. Y un Dios verdadero tiene que ser un Dios verdadero. Él dice que le fallo cuando hablo del monoteísmo. De una manera está correcto, Roma. Dice, tenemos un Dios, pero tenemos tres personas. ¿Ok? Dice que no entiendo la Trinidad o no entiendo el monoteísmo o la unión hipostática. Bueno, tienen una divinidad y tres personas. Esas tres personas son parte de esa divinidad. Esa divinidad es lo que los hace Dios. Y esas tres personas tienen divinidad, esos son tres dioses, Roma. Salmo 102 dice que le aplica el Salmo 102 a Jesús. Ahí tiene que leer más de cerca ese versículo, porque si le están aplicando lo mismo que le dijeron de Yahweh a Jesús, entonces eres unicitario, no eres trinitario, Roma. Solamente hay un inmortal y eso lo leímos en mi argumento. Muy claro, solamente hay uno que es inmortal. Solamente hay uno y no es Jesús. Es más, el Salmo está hablando del Padre ahí. También dijo Juan 5:22, y honren al Hijo así como honran al Padre, y que eso sería idolatría si Él es solamente un hombre. Roma, si el Padre te dice a ti, digamos que aceptas que solamente es un hombre Jesús, o te das cuenta que solamente es un hombre ya que llegaste allá, y el Padre te dice, hónralo como me honras a mí. ¿Qué le vas a decir a Dios? No, porque eso es idolatría. Le vas a decir no a Dios. El mismo Padre te está diciendo que honres a Jesús por lo que hizo. Porque siendo un hombre, murió por ti y por mí. Y se ganó ese privilegio de que le honremos. Eso no es idolatría. ¿Qué dijo más? Que si puede todo caber en una mente creada. Jesús fue hombre. Él mismo lo dijo. Roma mismo dijo mente humana real. O sea que no puede caber todo en una mente humana. Creo que es todo. Creo que es todo lo que dijo Roma. No.
Colosenses 1:16. ¿Cuánto tiempo tengo? Colosenses, 5 minutos más. 5. Ok, Colosenses. Ah, ahí está hablando de una creación cosmológica. Ah, pero no de la creación del Génesis. Aquí está hablando de una estructura nueva de autoridad que es centrada en este hombre exaltado, que es Cristo. Ese pasaje no quiere decir que Jesús fue parte de la creación. Ellos pudieron haber dicho eso, pero no lo hicieron. Si lees el contexto alrededor, ahí te vas a dar cuenta de que está hablando de una nueva fundación, una nueva creación que incluye estructuras de autoridad y gobierno. Pero ahí no está hablando de una creación, la creación del Génesis. Dice poderes, tronos, autoridades, dominios, en los cuales ahora le están sometidos a Jesús. O sea, ahí no está hablando de la creación de Génesis. Creo que es todo lo que quiero contar. No fue mucho, creo que durante el careo hubo demasiadas contradicciones, creo que se puede ver eso fácil. Ahí lo voy a dejar. Ahí lo deja, Roma, Chill. Ok, 6 minutos con 50 segundos. Ahí vimos entonces ya la refutación de Chill hacia el argumento de Roma. Entonces, ahorita vienen ya las preguntas, ¿verdad? De las 4 preguntas viene la primera pregunta que le tocaría a Roma. ¿Sí? Ok, el tiempo es suyo. Gracias, Álvaro. Bueno, está interesante el debate por ambas partes. Ahí les pedimos que compartan, ¿verdad? Y le den like a los canales de Roma, de Chill, de Álvaro. Se viene lo mejor, muchachos. Así es que a los argumentos, no a la persona. Preguntas, no trampas aquí. Y si es sí, no, vamos a hacer que respondan. Empezamos con Roma. No hay tiempo para tu pregunta, Roma. 3, 2, 1, dale. Sí, mi primera pregunta es acerca de San Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si San Juan 5:23 manda honrar al Hijo como se honra al Padre, y dar ese honor divino a una criatura es idolatría, entonces la pregunta sería, ¿Jesús aquí está mandando cometer idolatría o el Hijo no es criatura? Es pregunta cerrada. Opción A, Jesús está mandando idolatría, o opción B, el Hijo no es criatura. ¿Entendiste la pregunta, Shio? ¿Está mandando idolatría o está mandando a cometer idolatría? No, porque aquí está diciendo honrar al Hijo Bueno, como al que yo le Padre. escuché que usted dijo que Jesús mandaba a cometer idolatría, entonces por eso Voy a repetir. Sí, Lo voy a repetir. sí, voy a repetir. En San Juan 5:23 manda honrar al Hijo como se honra al Padre. Y dar ese honor a una criatura sería idolatría. Entonces la pregunta es, opción A, ¿Jesús está mandando idolatría? O opción B, el Hijo no es criatura. ¿Entendiste, Shio? Sí la Sí, entendí, lo que perfecto. pasa es que es una falsa dicotomía, ¿Cuál sería? porque ahí está diciendo que si Jesús está mandando a cometer idolatría o el Hijo es criatura, no es criatura, pero o sea, hay una opción diferente. En la Biblia se ve que se honra a diferentes personas y, o sea, ninguna de esas opciones aplica. Jesús, ¿acabas de decir que el Hijo no es criatura? No, esa es tu opción. Ok, entonces honrar, a ver, te lo voy a reformular. A ver, una mejor versión. Jesús exige que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si el Hijo es criatura,
¿qué tipo de honor recibe? ¿Qué tipo de honor recibe que no sea idolatría? No, ¿sabes qué? Quiero que sea cerrada. A ver, una pregunta cerrada. A ver, ¿el honor dado al Hijo es igual al honor dado al Padre, sí o no? Vamos a Perfecto, dejarlo ¿está así. mejor? ¿Está mejor? Perfecto, sí. ¿Está mejor? Gracias, Ok. Rome, por reformular. Entonces, tus 2 minutos, yo. Dale, Ok. ese mismo, ¿no? Sí, Dale, pues. ok, listo. Y honor, en este caso, reverencia, sí, se le puede dar a un rey, se le da honor a tu padre y a tu madre, se le da honor a Dios, a Yahweh, se le da honor al rey de Israel. Sí, es honor, es reverencia, y es la misma reverencia. Sí, y no sería idolatría, no, porque no está en el contexto, no está en un contexto religioso. Si sería en un contexto religioso, que yo estuviera dándole adoración a una persona que no es Dios en un contexto religioso, ahí sería idolatría. Pero no, aquí está hablando de honor, de reverencia, de respeto, de tener algo con valor y darle ese valor en este caso, al hijo, igual que al padre. Hasta ahí. Perfecto, ahí la dejas yo. 1 minuto con 5. Viene la refutación, Roma. 3, 2, 1. Dale. Muchas gracias. Entonces mi oponente acaba de conceder algo gravísimo, ¿no? Según él, el hijo recibe el mismo honor que el padre. De hecho, hasta usó la palabra reverencia en su respuesta, ¿no? Él dijo la misma reverencia que el padre. Entonces, ahora la pregunta ya no es si el honor es igual. Él ya dijo que sí. La pregunta es esta. ¿Ese mismo honor que se le da al padre se le puede dar a una criatura? Si tú honras a una criatura igual que tú honras a Dios, eso es idolatría, amigo. Porque la Biblia, mira, es clarísima. Solo Dios recibe el honor divino. ¿Qué es lo que dice Isaías 42:8? Yo Jehová, según la Reina Valera, este es mi nombre, y a otro sí daré mi gloria. ¿Así dice? No, así no dice. Mira, te lo voy a leer textualmente para que te des cuenta que a ninguna criatura merece el honor divino que se le da al Padre. Isaías 42:8. Yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Pero tú dices que sí, que está bien dar la gloria a una criatura y que eso no es idolatría. ¿Cómo así? Esa posición es incoherente. Jesús dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces mira, el Padre recibe honor divino. Jesús manda que el Hijo reciba también el mismo honor. Dar ese honor divino a una criatura es idolatría. Pero eso es absurdo. Jesucristo no manda cometer pecado. Entonces Jesucristo tiene que ser Dios eterno y todopoderoso. No puede ser una criatura. Adelante. Buen tiempo, Roma. 1:55. Viene la pregunta del show. Dale, Álvaro. Gracias. Ahí estamos en la primera pregunta de Roma. Primera pregunta, Chill. No hay tiempo para reformularla. Listo. Listo. Mi pregunta, si Dios posee aceidad absoluta, es decir, que Dios es 100% independiente y no necesita de nadie para existir, Jesús, quien tú consideras Dios, necesitó a María o cualquier otra mujer como madre para existir como hombre, ¿sí o no? ¿Sí entendió la pregunta, Roma? Sí. ¿Es un sí o un no? Si Jesús necesitó de una otra mujer, bien sea María o alguien más, sí o no, y después le tomó su tiempo. Sí. La necesitó para existir como hombre. Sí.
Ok, dice que sí. Adelante con los 2 minutos, Roma. Muy bien. Aquí la frase clave es como hombre. Y por eso sí, Jesús, nacido de mujer, dice la escritura en Gálatas 4:4. Así lo quiso Dios. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Esa fue la voluntad de Dios. Eh, pero fíjate, eh, el Hijo eterno, en su divinidad, pues no necesita eh, a nadie para existir como Dios. Pero tu pregunta es como hombre, ¿verdad? Esa es la frase clave. La aceidad absoluta pertenece a Dios según qué? Naturaleza divina. Dios no depende de nadie para existir. En su naturaleza divina, Jesucristo no dependía de nadie ni de nada. De hecho, la escritura dice que Él sostiene la creación. Ese es un gran problema para ti. Te voy a leer ese texto otra vez porque yo creo que tú vas a evadir lo que dice Colosenses 1 acerca de nuestro Señor. ¿Estás preguntando de aceidad? A ver, vamos a ver si todo el universo depende en Cristo. Colosenses 1:17 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y ese no es el único texto, Chill. Te puedo llevar también a lo que dice Hebreos capítulo 1 acerca de nuestro Señor. En el versículo 3, mira, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, con su divinidad, Él, todos dependemos de Él. Él no depende de nadie. Pero como hombre, tenía que nacer de mujer. Para ser hombre, ¿no? Tenía que nacer de mujer. Eso es la encarnación. Y allí el Hijo Eterno asumió una naturaleza humana real, consustancial con María en nuestra Tiempo, naturaleza. tiempo, Roma. Vamos con sus 2 minutos, Chill. Esto, 3, 2, 1. Adelante. Vámonos. Vamos a recordar el debate. El título del debate es Jesucristo es Dios todopoderoso y eterno. Jesucristo, ¿ok? Fíjense, la respuesta de Roma fue sí. Sí necesitó a María. Aquí Roma vino a argumentar que Jesús es Dios. El Dios que es inmutable, o sea, que no cambia. El Dios que es todopoderoso, que no necesita de nadie. Y el Dios eterno, que no tiene principio ni fin. Pero Roma dijo que sí, que Jesús dependió de María, del vientre de María, de la sangre, del oxígeno de María. Entonces Jesús no tenía aceidad, o sea, no existía de sí mismo. Jesús necesitaba a alguien más. Ahora dijo, sí, pero en la naturaleza divina. Roma, ahí está separando a las personas. Está separando a las personas. Tú tienes a un Jesús que es solamente hombre cuando te conviene, cuando te hacen preguntas difíciles, entonces sí es Dios, ¿verdad? Como tienes ahí en el S. Aquí Roma tiene una contradicción. Vamos a leer Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Fíjense, el que hizo el mundo y todo lo que en él hay, pues que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pero Roma me dijo que Jesús sí necesitaba de María. Algo aquí no cuadra, algo no está cuadrando. Jesús me Tiempo, dice, Chill. ok, discúlpenme, se me fue. No sé si, Pastor, no sé si quisiera, por lo que pasó ahorita con Chill, no sé si quisiera que para que termine la idea le damos unos segundos más, o porque, por ejemplo, ahí Chill tenía Sí, está bien. una Sí, para que iniciativa para termine, terminar, para pero que como es termine, el tiempo, entonces respetamos el tiempo que se dijo, para ¿verdad? que terminen su idea. Ajá, la Me idea. parece perfecto. Ok, adelante con la segunda pregunta de Roma. Perfecto. ¿Tiene tu pregunta, Roma?
Sí. Dale, no hay tiempo. Si la pregunta se basa en Apocalipsis 1, 17 y 18. Bueno, el primero y el último es un título divino. Se lo puedo comprobar con Isaías. Y Jesús dice aquí, en Apocalipsis 1, 17 y 18, yo soy el primero y el último. Pero también dice, estuve muerto. Entonces la pregunta es esta. ¿Vas a negar el título divino o vas a negar que el Hijo murió según la carne? ¿Cuál de las dos? Es pregunta cerrada. ¿Cuál vas a negar? ¿Que es título divino o que Jesús o que el Hijo murió según la carne? ¿La entiendes yo? ¿O que te la vuelva a pasar? Voy a negar si es título divino el primero y el último. Si es título divino o si murió en la carne, dices. ¿Vas a negar básicamente el título divino o la muerte? ¿Cuál vas a negar? Ninguna de las dos. Yo acepto las dos. Yo acepto el título y acepto que murió. Aceptas que, bueno, sí, le acepto la respuesta si quiere decir así. Perfecto, acepta que murió. Dale. No 3, quiere negar 2, ninguna de las dos. perfecto, las acepto. 3, 2, 1, dale, Shio. Sí, yo acepto los dos. Los títulos divinos están por todos lados. El primero y el último, el alfa y el omega, no, no lo hace Yahweh. O sea, no lo hace Yahweh. Es una teología errónea que te dice, bueno, los unicitarios la tienen, pero que dicen, porque un título se le aplica a una persona, quiere decir que esa persona se convierte en la persona que le dio el título. Es como que yo dijera, yo voy a ser doctor, yo quiero ser doctor, yo voy a la escuela, yo me gradúo, me titulo y un doctor, quien era mi profesor, me da un título y ahora yo soy doctor, pero yo no soy ese doctor. Yo tengo el título de doctor. Yo no soy ese doctor. Eso pasa aquí en la Biblia por todos lados. Se le da títulos a muchas personas. El primero y el último es solo, el primero y el último es la persona más importante, Jesús, de la nueva creación. El primero y el último no lo hace Dios, no lo hace Yahweh. Tendrías dos Yahwehs, tendrías dos dioses ahí. Serían dos Yahwehs, dos primeros y dos últimos. Contradicción. Y obvio, Jesús murió, Jesús murió. Eso no lo niego. Esa es mi respuesta. 1 minuto 25. Muy bien. Roma, viene tu refutación. Sí, 3, 2, 1, dale. Bueno, se acaba de refutar, ¿no? Porque él admitió que no va a negar que el primero y el último es título divino. Vamos a ver lo que dice Isaías 44:6 acerca de el primero y el último. Isaías 44:6, según la Reina Valera. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Si Jesucristo es el primero y el último, entonces fuera de Jesucristo no hay Dios. Él es el único Dios verdadero. Y el Nuevo Testamento te lo dice así explícitamente. Primera de Juan 5 te dice que Jesucristo es el único Dios verdadero. Por eso Él es el primero y el último. Te lo voy a leer. Primera de Juan 5 dice en el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces todo esto es coherente. Mira, Él es el primero y el último, porque porque fuera de Jesucristo no hay Dios. Y Él es el único Dios verdadero. La Escritura lo dice una y otra vez. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más te puedo dar? Mira lo que dice Apocalipsis en el último capítulo. Tengo unos versículos, segundos
Dice en el versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Y qué dice Apocalipsis 1 acerca del alfa y el omega? Que es todopoderoso. Entonces, si es el primero y el último, también es el todopoderoso. 2 minutos, un segundo. Gracias ahí por llevar el debate bien, con respeto. Les agradezco a los dos debatientes. Dale, Álvaro. Con su segunda pregunta, Chill, puede Listo. formularla, no tiene tiempo. Listo. Mi segunda pregunta es de un texto, o voy a usar un texto para hacer la pregunta. El texto es de Deuteronomio 4:15. Dice, por tanto, tened mucho cuidado de vosotros mismos, pues ninguna imagen viste el día que Jehová os habló en Horeb, del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Mi pregunta es, como Roma es católico, tiene imágenes de Jesús, el cual él considera que es Dios. A luz de Deuteronomio 4:15, la imagen de Jesús que Roma tiene, ¿es el mismo Dios de Deuteronomio o es un Dios diferente el que no ha prohibido eso, el hacer imágenes? ¿Se entendió, Roma? Sí, sí entendí. A ver. Representa al mismo Dios. Sí, la imagen de Jesús representa al mismo Dios. Sus 2 minutos entonces. Dijo que sí es el mismo Dios de Deuteronomio y lo que él tiene. Okay, adelante, Roma, 2 minutos. Ok, muchas gracias. Entonces dice, miren por qué se dio la prohibición. Vamos a analizar el texto. Deuteronomio 4 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Ok, está hablando de el Horeb. En el Horeb no vieron ninguna figura y por eso se les dio esta prohibición. Pero era una prohibición condicional. ¿Por qué? Porque no habían visto a Dios y por eso no podían representarlo. Pero en el Nuevo Testamento sí vieron a Dios. Mira lo que dice San Juan en Primera de Juan, los primeros 4 versículos. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros no estamos en la misma condición que los israelitas. Los israelitas nunca vieron a Dios y por eso no podían hacer una representación de Dios. Pero los cristianos sí vimos a Dios. Lo dice Primera de Juan 1-4. Y por ende, ya no estamos bajo la prohibición de Deuteronomio 4. La encarnación entonces hace posible representar a Dios porque lo vimos. Adelante. 1 minuto 57 segundos, Roma. Ahí, estamos bien ahí. Adelante, chicos, 2 minutos de refutación, me dice. Ok, listo. 3, 2, 1. Juan 1:18. Nadie ha visto a Dios jamás. Punto. Nadie ha visto a Dios jamás. Eso no está para interpretación. Juan lo dice como es. Nadie ha visto a Dios jamás. Ahora, Roma dice que es el mismo Dios, ¿ok? Roma dice, ahí está contradiciendo a Juan. Roma dice que es el mismo Dios. Y como Roma cree en la Trinidad, entonces tiene 2 personas. Una que dice, les prohíbo
hacer imágenes de mí porque no vieron imagen de mí. Y otra persona que dice, está bien, no pasa nada, hagan las, hagan las imágenes, pero es el mismo Dios, pero dos personas piensan diferente. ¿Cómo está eso? Es una contradicción. No solo eso, son dos personas, son dos dioses. Tienen que tener la misma mente. Ahí destruyó la Trinidad completamente y no, no sé si se da cuenta o no, pero destruyó la Trinidad porque la Trinidad se rompe y se rompe porque una de esas personas no se contradice a la otra. Una persona dice no y el otro dice sí. Ah, según la Trinidad, el Padre y el Hijo comparten una sola voluntad y una sola mente. Menos en esto, dice Roma. Pero Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿cuál es? ¿Lo que dice Roma o lo que dijo Jesús? Jesús dice que no hacía nada de su propia voluntad. Menos eso. Menos lo de las imágenes, porque ahí está bien. La Trinidad se rompe por rebelión de una persona en la Trinidad. Ahí estamos, Chill. Tiempo. Se pasaron 5 segundos para que terminara la idea. Lo puede hacer también ahí el pastor con Roma. Perfecto, perfecto. Nada más ahí con cuidado de salirnos del tema, hay que enfocarnos en el tema. Tiene tu tercera pregunta, Roma. Dale, no hay tiempo. Un segundo, es que ya le tenía una pregunta preparada, pero como que le quiero hacer otra pregunta ahora que sacó ese tema. ¿Sabes qué? Te voy a hacer otra pregunta según, para seguirte ahí el rollo. Te voy a hacer esta pregunta. Si San Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el mismo versículo, ¿qué dice? Vamos a leer el versículo para hacerte la pregunta bien. A ver, te voy a leer el versículo y luego te voy a hacer la pregunta. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces la pregunta sería, cuando la gente vio a Jesús, ¿vio a otro Dios o vio al Dios invisible revelado en la carne? ¿Entendiste la pregunta, Sean? Y cuando la gente vio a Jesús, ¿vio a otro Dios o a ese mismo Dios revelado en carne? ¿Esa es la pregunta? Ujú. Es pregunta cerrada. Sí, bueno, ninguna de esas dos. A ver, Ninguna de esas dos. déjame reformular, a ver, según el texto. A ver, dice que le ha dado a conocer, ok, entonces, a ver, Sí sería que la formule bien, Roma, porque sí como que dice si la gente vio a Jesús, vio a otro Dios o al de revelado en la carne, o sea, está hablando del mismo Dios, por eso que Chill no lo acepta. Si lo reformula mejor, no sé. sí, tengo que reformular esa. A ver, la voy a reformular y la voy a guardar para la siguiente. Déjame hacerte una pregunta que ya tenía preparada para no extender aquí el tiempo. Te iba a preguntar acerca de la tentación. Te quería preguntar acerca de esa tentación de Jesucristo. Entonces, la pregunta es acerca de Salmo 95. Podemos regresar a Juan ya después. Salmo 95. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Entonces la pregunta sería, si Salmo 95, 9 dice que Jehová fue tentado, ¿Jehová dejó de ser Dios? ¿Sí o no? ¿Entendiste, Sean? Perfecto. Sí o no y te ponemos tu tiempo. No dejó de ser Dios. Perfecto. 3, 2, 1, dale. Ok. 95:9, correcto.
Ahí la palabra para tentar es nas. Sí. No, no, por ser Dios, sí lo pusieron a prueba ahí. Es diferente que tentación. No es lo mismo. Ponerte a prueba y ponerte en tentación no es lo mismo. Así que no, cuando lo pusieron a prueba, el desierto, y sí, tienes razón, sí, sí lo pusieron a prueba en el desierto. Se me fue Éxodo de la mente hace ratito. Pero sí, no es lo mismo, tentación y poner a prueba. Así que no dejo de ser Dios ahí. Ahí la dejas yo. Un minuto, perfecto. Viene la refutación de Roma. 3, 2, 1, dale, Roma. Ok, entonces ahí la Reina Valera dice textualmente tentaron, no dice prueba. Y lo dice otra vez, mira, en el Salmo 106, 14, la Reina Valera otra vez te refuta diciendo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y si quieres comparar con las tentaciones de Cristo, tienes que buscar en la Septuaginta, porque las tentaciones de Cristo están en Mateo, y eso fue escrito en griego, ¿no? Entonces, compara mejor con la Septuaginta si vas a buscar en el idioma original, porque ¿cómo vas a comparar el hebreo con el griego? Entonces, la palabra tentado no siempre, mira, no siempre significa que Dios tenga una inclinación interna. No, fue una tentación externa, porque Dios no tiene concupiscencia. No puede ser que Dios sintió una inclinación hacia el mal internamente, eso es imposible. Significa que fue probado, que fue provocado, que fue desafiado. Y lo mismo pasó en las tentaciones de Cristo. Él no sintió ninguna tentación interna. ¿Sabes por qué? Porque él no conocía el pecado. Jesucristo no tenía concupiscencia. En las tentaciones en el desierto, Jesucristo no sintió ninguna inclinación hacia el mal. Solamente era una tentación externa, así como las tentaciones de Yahvé. En el Antiguo Testamento, Jesucristo también sintió una tentación externa solamente. Y fíjate lo que dice Mateo 4, algo muy interesante, porque cuando reprende a Satanás, le dice que no, mira, no tentarás al Señor tu Dios. Pero ahí Satanás, ¿a quién estaba tentando? A Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Cristo le estaba diciendo? Que Él era el Señor tu Dios. Tiempo. Buen tiempo, 2 minutos 50 segundos. Te paso el tiempo, Álvaro, dale. Ok, me avisa Chil con su tercera pregunta. Vamos con la tercera pregunta de Chil. Solo permítame, Chil, para que nos apoyemos, para que nos apoyen también con la pantalla. Por ahí me salió rompecabezas ahorita y entonces ahí también hay a los que están ahí con Roma, con Pastor y con Chil, para que nos apoyen, por favor, ahí con el dedito en la pantalla para que no nos vuelva a salir o no nos salga rompecabezas, por favor. Adelante, Chil. Ahí listo. Mi pregunta es de un texto, Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Mi pregunta es, de acuerdo al texto de Juan 5:26, ¿qué es Jesús? ¿Un ser cuya existencia viene de sí mismo o un ser cuya existencia depende de lo que el Padre le otorgó? Según el texto. ¿Entendió la pregunta, Roma? Hay que me repita las dos opciones. Ok. Se repítelo, yo también lo tengo aquí, pero repítaselo, Chil. Sí. Según el texto, Jesús es un ser cuya existencia viene de sí mismo, o sea, aseidad, o es un ser cuya vida depende de lo que el Padre le otorgó, según el texto de Juan 5:26. La primera opción. Es un ser cuya existencia depende de sí mismo o viene de sí mismo. Ok, la respuesta de Roma es que cuya existencia viene de sí mismo.
Adelante, Chil, con sus 2 minutos. A mí. No, perdón, Roma, 2 minutos. No, está bien. Bueno, vamos en 3, 2, 1, tiempo. Ok, vamos a leer ese texto de San Juan 5, porque miren algo qué interesante lo que dice el Señor aquí en San Juan 5:26. Dice, como el Padre, miren la similitud, como el Padre tiene vida en sí mismo. Ahí está hablando de la aceidad del Padre. Y luego dice que el Hijo tiene la misma aceidad. Porque, por eso dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, tanto el Padre como el Hijo tienen vida en sí mismo. En otras palabras, son, se puede decir, autosuficientes. Aceidad quiere decir que solamente dependen de sí mismos, que su existencia viene de sí mismos. Y ahí dice que el Hijo tiene lo mismo que el Padre. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. Ahora, ¿cómo fue dada? Pues por la procesión eterna del Hijo. El Hijo nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y ese hecho que es de la misma naturaleza del Padre, quiere decir que también tiene la misma aceidad, porque el Padre y el Hijo son el mismo ser, un ser divino en tres distintas personas divinas. Entonces no estamos hablando de dos diferentes seres. Cheo me está haciendo la pregunta como si el Hijo fuera otro ser. No es otro ser divino. Es el mismo ser divino con la misma aceidad. Entonces, según este texto, ¿la existencia del Hijo depende de alguien más? No depende como criatura creada. Recuerden, Cheo todavía no nos da el texto donde dice que Jesucristo es una criatura. ¿Qué pasó ahí? Adelante. Ahí estamos, Roma, acabar sus 2 minutos. Exacto. Adelante, Chil, con sus 2 minutos de Ok, votación. listo. Listo, 3, 2, 1. Vámonos. No sé si se dieron cuenta ahí, pero por un ratito Roma se convirtió en unicitario, porque dice que es el mismo ser, que el Hijo es el mismo ser. Pero bueno, el texto es claro, ¿verdad? No hay mucho, no hay mucho que explicar, pero negó el texto y me gusta cómo negó el texto. Dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo. Y de ahí se come de ahí se come estas palabras. Así también le dio al Hijo. Se come eso. Y dice, el Hijo también tenía vida en sí mismo. O sea que hay dos seres que tienen vida en sí mismos. Dos. Tiene dos dioses. Pero negó el texto. O sea, es obvio, el texto es muy claro. Hubo un rato donde dijo, bueno, el Hijo, ¿dónde se le dio esa vida? Dijo algo así. ¿Dónde se le dio esa vida? No importa dónde se le haya dado, Roma. En un momento en el tiempo, el Hijo no tenía esa vida y después el Padre se la dio. Yo te pregunté si Jesús era un ser con aceidad o autoexistente o un ser que dependía del Padre que le diera esa vida. Tú dijiste que él era autoexistente, que tenía aceidad. El texto te refuta. Entregaste el debate hace rato, pero con esto ya aquí se acabó el debate. Creo que está muy claro. Hasta ahí lo voy a dejar. 1 minuto con 35 segundos, Chil. Esa sería la tercera pregunta. Adelante, Pastor, con su última pregunta de Roma. Gracias, Álvaro. Bueno, ya viene la última pregunta. Ahí preparen sus mejores cañones. Empezamos, Roma, con tu última pregunta. Dale. Ok, te voy a enseñar cómo terminar un debate. Mira, me puedes dar, Cheo, me puedes dar un texto bíblico que diga explícitamente que Jesucristo es criatura, que fue creado. ¿Sí o no? Y si dices que sí, quiero el texto. ¿Entendiste la pregunta, Shio? Dale.
¿Sí lo tienes o no lo tienes, Chon? Te doy tiempo para buscarlo, está bien. Sí, lo tengo. Dale, pues. Búscalo y me dices cuando esté Dame listo. tantito. Sí, está bien, está bien. Por favor, apoyen ahí los canales de Roma, de Sheo, de Álvaro. Por favor, su tap a la pantalla, compartan. Gracias a todos los que están aquí. Aquí tenía el versículo, que es el de la genealogía. Creo que es Mateo, fue el que vi. No sé si es que se me apagó mi, ¿cómo se llama? Mi mouse. Está bien, no te preocupes. Pero sí, Mateo dice explícitamente. Te doy tu tiempo. Sí, Dale, dame un tiempo. 3, 2, 1, dale. Explícitamente dice el Génesis de Jesús. El Génesis de Jesús. Yo, yo no estoy diciendo que Mateo decía la creación del Génesis. No. Ahí me entendió mal. En su refutación dijo que Mateo 1.18, eso es lo que es. Mateo 1.18. El Génesis, en el griego usa la palabra Génesis. Yo no estoy diciendo que ahí está, que Mateo está hablando del Génesis, el libro de Génesis. La palabra Génesis es comienzo, creación. Creación. Mateo les está diciendo la creación, el comienzo de Jesús. Y empieza a hablar. Y más claro no se le puede dar. Está en blanco y negro. Él va a decir, está hablando del Génesis. No. La palabra Génesis es la creación de Jesús. Está bien. ¿Está bien, Roma? ¿Acepta la respuesta? ¿Todo bien? Ese texto no es explícito. Ajá, y no preguntó Génesis, o sea, preguntó Ahí no un texto. dice, ahí dice el nacimiento de Jesucristo. Yo pedí un texto explícito donde dice que Jesucristo es criatura o que fue creado. Pero lo puedo refutar, ¿Está bien? vamos a refutarlo. Está bien, está La, bien. Te la vas a la aceptar. sí, la gente se da cuenta. Perfecto, perfecto. 3, 2, 1, dale. Bueno, le aceptamos la respuesta. No me dio lo que yo pedí porque no existe. No hay ni siquiera un texto en toda la Biblia donde dice que Jesucristo es una criatura o que fue creado. Me dio Mateo 1.18 y la misma Biblia de los evangélicos, la Reina Valera, dice el nacimiento de Jesucristo fue así. No dice la creación de Jesucristo. No dice el génesis de Jesucristo. De hecho, en el griego dice génesis, lo que quiere decir nacimiento. Esa palabra, sí, se escucha como el libro Génesis, pero tiene otro significado. Mira, solamente porque en el griego se parece a una palabra en español, no quiere decir que tiene el mismo significado que en español. Esa es una confusión, yo creo que también tiene con la palabra espermatos. ¿Se acuerdan? Me sacó la palabra espermatos y dice, pues ahí está hablando de esperma. No, esa palabra griega quiere decir linaje. Y aquí Mateo 1.18, Génesis quiere decir nacimiento, no creación de Jesucristo. Es imposible encontrar un texto donde dice que Jesucristo es criatura. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice explícitamente en San Juan 1, todas las cosas por Él. Ojo, pronombre personal. Y Él dice que la palabra, el verbo no es una persona. Entonces, ¿por qué dice Él? ¿Por qué se usa un pronombre personal para la palabra aquí en San Juan 1.3? Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Entonces, Él no es una de las cosas hechas. Él no es una criatura. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y también te leí lo que dice Colosenses 1:16 y 17, donde también otra vez repite que Él es el origen de la creación, no es parte de la creación. Por eso Cheo no nos pudo dar ni siquiera un texto. Y si no es criatura, entonces ¿qué es? Eterno. Gracias. 2 minutos, buen tiempo. Te doy el paso, Álvaro. Dale.
Gracias. Es así como Roma ha hecho su cuarta pregunta y última pregunta. Chil, con su cuarta y última pregunta, Chil. Esa pregunta, como dijo ahí el pastor, tiene que ser fulminante. Que sea, como dijo alguien por ahí, que sea la cerecita del pastel. Adelante, Chil. No es fulminante, pero es básica, pero es mi pregunta favorita. Mi pregunta favorita, siempre la hago. Te mi pregunta, Roma. Numéricamente, ¿cuántos dioses murieron en la cruz? Numéricamente. O sea que la respuesta tiene que ser 0, 1, 2 o 3. Tiene que ser un número. Numéricamente, ¿cuántos dioses murieron en la cruz? Si estamos con la pregunta, Roma, cree que sí es siento que es la pregunta válida. Numéricamente, ¿cuántos dioses murieron en la cruz? Y comienza desde el 0. Si usted cree que no fue ni Es uno, que, o uno, o dos, o... es que esa palabra numérica como que está metiendo esa palabra numérica para como trampa. ¿Por qué no solamente pregunta cuántos dioses? ¿Por qué dice numérica? Bueno, voy a decir eh, un dios. Un dios. La pregunta, numéricamente, ¿cuántos dioses mueren en la cruz? Comienza desde el 0, Uno. 1, 2 y 3 hasta llegar a lo que él dijo. Y la respuesta de Roma es número 1. Un dios muere en la cruz. 2 minutos, Roma, me dice. Sí, gracias. Sí, entonces, un Dios en la persona del Verbo encarnado. No murieron dioses en la cruz, solamente hay un Dios, no hay muchos dioses. En la cruz murió una persona divina, el Hijo, el Verbo encarnado, pero no según su divinidad. Ojo, no preguntó cuántas divinidades murieron, porque Cristo no murió según su divinidad. La divinidad es eterna. Pues de eso estamos debatiendo, ¿no? Que sí es eterno y que sí es todopoderoso. Pero el Hijo murió según su humanidad. ¿Por qué? Porque el Hijo asumió una verdadera humanidad y cuando muere en la cruz, en la muerte se separa el cuerpo del alma. Pero esa humanidad no se separa de Jesucristo, porque esa unión es permanente. La unión hipostática es permanente, no es temporal. Entonces, en la persona de Cristo, ¿verdad? Murieron pues solamente un Dios en la cruz, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, y eso pues no dejó de ser cierto en la cruz. Y te lo pruebo con Biblia. Si vamos a Hechos 20:28, mira, esa es la única manera de explicar lo que dice Hechos 20:28. Al menos que rechaces la Reina Valera, porque fíjate cómo dice la Reina Valera acerca de la muerte de Cristo. Dice Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cómo puede ser que Dios ganó la iglesia por su propia sangre? En la persona de Cristo. Porque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y entonces murió el Verbo encarnado. No murió el Padre, no murió el Espíritu Santo, no murió la naturaleza divina, murió el Verbo encarnado según la carne. En la Ahí cruz. estamos, Roma. Le dimos 10 segundos más para que cerrara la idea. Adelante, Chil, con sus 2 minutos. Listo, 3, 2, 1. Fuímonos. Ok, aquí entonces creo que accidentalmente cerramos el debate muy bien. Aquí mi amigo Roma acepta que solo hay un Dios, acepta que ese Dios murió en la cruz. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Dios que tiene Roma no es el mismo Dios del que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque todo el debate, Roma me repitió que Dios tenía aceidad. O sea, que un ser que tiene aceidad, que tiene la vida en sí mismo, no puede morir. Roma repitió diciendo que Dios es eterno.
Un ser que es eterno, no tiene principio ni fin, pero Roma lo acaba de poner en la cruz. Acaba de poner la cruz. Roma, la Reina Valera, yo trato de leer, no soy experto, pero trato de leer del lenguaje original. Por eso te saco del lenguaje original, por eso te pude responder, porque trato de leer del hebreo y del griego. Dice, no murió la naturaleza divina, separando la Trinidad. Roma acaba de destruir la Trinidad en este debate, pero feo, feo. Separa, luego es unicitario, luego son los mismos, el mismo Dios muere, tiene tres dioses, está por todos lados, ¿verdad? Creo que el debate ya había quedado terminado desde hace rato, pero aquí ya resultado. Eso es todo, Chill. 1 minuto con 35 segundos. Bueno, es así como Chill ha formulado su cuarta y última pregunta. Ahora vienen los 2 minutos de despedida, sin tocar nada del tema, ¿verdad? Solo despedida. No sé si quiere, dele pastor para que inicie ahí con Roma. Y después nos subimos nosotros. Sí. Ajá. Primero los debatientes, pues nosotros, dale, Roma. 2 minutos, 3, 2, 1, dale. Sí, primeramente gracias al Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Jesucristo, por esta oportunidad y gracias por las intercesiones de la Santísima Virgen María, que nos conceden tantas gracias. Y también gracias a Cheo por aceptar este debate y a Pastor por moderar y también a los diferentes moderadores que tuvo Cheo. Primero empezamos con Miguelito y luego Isela y ahora Álvaro. Gracias por apoyar este en vivo. Y también saludo a todos los hermanos que estuvieron aquí y a todos los amigos evangélicos. Me parece que el debate fue para edificación. Espero que pues ayude a los hermanos a profundizar en este tema. Y pues esa es mi oración, de que todos se beneficien de lo que acabamos de considerar aquí, porque es la palabra de Dios y la tenemos que tomar en serio y tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos ilumine para poder pues conocer la verdad. Y a ver, se me olvidó alguien. A ver, quería retar a Abel, a ver si Abel está escuchando, no sé si está escuchando, pero lo reto a un debate, ya sabe que lo estoy esperando, pero a ver si llega el mensaje para Abel. Gracias. Perfecto, dale, Álvaro. Adelante, Chill, con sus 2 minutos de despedida. Ahí Ok, le tomo en listo. cuenta sus 2 minutos. Sí. Listo. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí apoyando en todos los canales de Roma, del pastor, del hermano Álvaro. Gracias a Roma. Y otra vez me disculpo, la vez pasada que teníamos que hacer el debate me salió algo y no pude. Gracias a Dios que nos permitió hacer el debate, que creo que los dos tenemos argumentos y los dos podemos irnos más a fondo, mucho más a fondo en este debate. Y eso es lo bonito, que podemos estudiar y que hay gente, le doy gracias a Dios que hay gente como Roma que le encanta esto igual que a mí. Y gracias a los moderadores que hicieron un excelente trabajo, gracias a don Miguelito, también que me iba a ayudar ahí, a la hermana Isela, también que me ayudó. Gracias a todos los que apoyaron aquí, al grupo HS, al hermano Quiche, que es mi fan número uno. Y sí, mucho el debate, me divertí. Esto es divertido y qué bonito es divertirse uno en lo que amamos más, ¿verdad? Y lo digo por todos aquí, amamos la palabra de Dios, así que ojalá sea de bendición para las personas, hayan tomado notas, aprendan algo de Roma, de mí, no importa, lo que importa es que nos acerquemos más a la palabra cada día. Gracias. Ahí estamos, Chill, con sus 2 minutos de despedida.
Se despide, ¿quiere, pastor? Y pues me despido yo. Sí, está bien, está bien. Yo nada más rápido quiero agradecerles aquí a los debatientes. Con mucho respeto se llevó el debate, eso es lo más importante. Y nomás yo nada más me quiero despedir diciendo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, la Santísima Virgen María. Dios me los bendiga a todos.